Para esta clase lo que vamos a ver es el tema de cómo trabajar con parámetros opcionales en funciones en Python. Para eso créense un archivo, en este caso me creo un archivo ejemplo 1, parámetros opcionales.py para que sea de Python, y aquí está el archivo abierto, ¿sí? Abran el archivo y empecemos a trabajar. Bueno, la primera sería, ¿qué son los parámetros opcionales? Parámetros opcionales. Por ejemplo, vamos a hacer una función, vamos a crear una función simple. Vamos a definir, por ejemplo, no se olviden que tenemos nuestra función, abajo tenemos un principal donde siempre veníamos haciendo nuestro código. Y yo voy a crear una función suma. Por ejemplo, acá arriba, yo para sumar dos números necesito dos números acá. Así que voy a crear una variable, por ejemplo, a que vale 3, ¿sí? Y una variable b que valga acá 5. Bien. Ahora, yo esos datos se los voy a mandar a una función, ¿sí? Una función que prácticamente una suma que ya lo vimos en los videos anteriores también. ¿Sí? Voy a decir que reciba esos dos valores y que los sume. Así que voy a definir un definir un def y le vamos a llamar sumar. ¿Sí? Ahí está. O le pongamos prueba nomás, probar, no sé, prueba. Ahí está. Lo que quiero que reciba en este caso son dos parámetros, un parámetro A y un parámetro B. Si entonces acá yo tendría que definir dos parámetros, dos variables. La puedo llamar A y la puedo llamar B, ¿sí? Y luego acá adentro hacer el código. En este caso era sumar los dos valores. Así que solo me bastaría con, por ejemplo, crear una variable suma y decir que A más B que se sumen y se guarden en esa variable suma. Luego hacer un return y retornar la suma. ¿Perfecto? Eso haría la suma de esos dos valores que ingresan. Ahora, cuando lo vaya a utilizar aquí en mi principal, yo tendría que llamar a la función. Para eso, fíjense, ¿devuelve algo? Sí, está retornando algo. Entonces lo puedo guardar en una variable. Por ejemplo, lo voy a guardar en una variable resultado. Resultado. Y le voy a asignar la función prueba. Vení prueba, vení. Vamos a paréntesis, paréntesis. Y ahí necesita un valor A y un valor B. Obviamente yo de mi principal le paso los parámetros actuales, que serían estos datos que yo tengo, que sería A y B. Bien, y luego hagamos un print e imprimamos la variable resultado para ver si la función resuelve eh, lo que tiene que resolver, en este caso de la suma. Bien, hasta ahí es una función sencilla, perfecto, la ejecutan y tendría que resolver dar un 8. Ahí está el 8, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el tema de parámetros opcionales? ¿Sí? El tema de parámetros opcionales es que puede pasar que alguno de estos dos datos, fíjense que este en este caso recibe ¿cuántos parámetros? Uno y 2. Y los dos son obligatorios. ¿Sí? Por ejemplo, si yo no mando B, aquí, vamos a ejecutar a ver la aplicación. Fíjense que hay un error en cuanto aquí, ¿sí? En esta parte. Dice que en la línea 11, ¿sí? Hay esto, prueba, le está mandando A, pero él necesita, o sea, como le estás mandando, imagínense un bizcochero, necesita huevo y harina. Vos le estás mandando el huevo nomás. Entonces te falta la harina. Bien, entonces ahí ya se rompe el concepto de función porque no le estás pasando los parámetros que sí o sí necesita. ¿Sí? Entonces, para que esto no ocurra y no se rompa la aplicación, porque dice acá, prueba, mis, requiere, posición, un argumento, el argumento B. Te está faltando el segundo parámetro. ¿Sí? No le estás mandando el segundo parámetro. Bien, eh, pueden lograr que una función acepte un parámetro opcional cuando a ese parámetro, por ejemplo, voy a tomar b para que sea opcional ese parámetro, o sea, yo lo puedo enviar desde aquí o no lo puedo enviar, ¿sí? Entonces, para hacer eso, ustedes tendrían que definir a la variable b, fíjense en el parámetro donde está la función, solamente asignenle, o sea, pónganle un igual y el valor que quieran. Por ejemplo, yo le asigna, en caso que no me lo envíen, la variable b va a valer 1, en caso que no me lo envíen. Ahora guarden, ejecutemos la aplicación y ahí tenemos, ahora vale 4. Pero, profe, ¿de dónde sale 4? Acordate que vos estás mandando A, que vale 3. Aquí que llega, 3. Pero B, como no lo mandaste, va a tomar el valor declarado aquí, B igual a 1. Entonces estarían sumando 3 más 1. Y eso obviamente da un 4. ¿Sí? Cuando llega, acá llega un 4 y ese 4 se imprime. Perfecto. Ya hicimos que el primer parámetro sea opcional. Profe, ¿qué pasa si yo quiero que el primer parámetro también sea opcional? Bueno, dale un valor por defecto. Por ejemplo, le voy a poner 2. Bien. Y aquí, cuando vaya a llamar a mi función, digo, no le voy a mandar nada. Bien. Pero no se tiene que romper la aplicación porque son opcionales. ¿Sí? O sea, si vos no le mandaste nada y están declarados dos variables, pero con valores opcionales, significa que si vos no le mandas nada, va a tomar los valores por defecto que está declarado en el parámetro opcional. O sea, va a tomar que A vale 2 y B vale 1. Sería 3.
Por eso ustedes pueden ver en ejecución un 3. Bien. Ahora, ese es algo. Ustedes pueden hacer el parámetro que ustedes quieran opcional. Todos, algunos, ¿sí? O si no le ponen opcional, ya serían todos obligatorios. Bien. Esto pasa porque a veces no enviamos todos los datos que necesitamos o necesitamos que esta función reaccione esta función reaccione a una cierta función. Digamos que si yo le mando un parámetro, quiero que me calcule una cosa. Pero si me manda el otro, que me calcule otra cosa diferente a la anterior. ¿Sí? Entonces, el parámetro opcional generalmente lo usamos cuando decimos, che, mira qué pasa cuando yo no envío los datos. Si no envío los datos, acá estos van a tomar valores por defecto. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría el día de mañana que si... Está bien, profe, así está bien, no, ya se entiende, porque no, si no lo mandas, obviamente no va a tomar el valor por defecto. Pero ¿qué pasaría si yo mando desde aquí? Fíjense que tienen dos variables como opcionales, A y B. Aquí podríamos mandar que B le voy a asignar 10. ¿Qué va a pasar en este caso? Profe, estás mandando un dato, sí, estás mandando una variable que se llame B en 10, que vale 10. Pero ¿cuál representa de estos dos? ¿Al primero o al segundo parámetro? Miren, vamos a ejecutar esto. Fíjense que yo acá le estoy mandando una variable que vale 10, ¿sí? Es más, podemos crear una variable C. No, una variable que vale 10. Ahí está. B vale 10. ¿Sí? Fíjense que sus parámetros que tienen definidos en su función son A y B. Ejecuten esto. 12. ¿Por qué, profe? ¿Por qué tomas 12 a B? Pero si este es el primer parámetro, ¿no correspondería con el primero, profe? ¿No sería aquí 10 y luego acá más 1 sería 11? ¿Por qué me está dando 12? Miren, si ustedes mandarían un dato solo, por ejemplo 10 solamente, ahí sí estarían haciendo referencia al primer parámetro. O sea, este 10 va a corresponder, es fácil, con el primero. ¿Sí? Por la ubicación. Está en primer lugar y acá está en primer lugar, corresponde con esto. Pero yo al aclararle, decirle, mira, esta función tiene un parámetro que se llama b, yo digo, al parámetro b, yo se lo voy a asignar, por ejemplo, 10. Al hacer esto, ustedes están diciendo este valor a dónde va a ir, a cuál parámetro va a ir. En este caso, iría al segundo porque ahí está b y acá también está b. Entonces ya no valdría 1, valdría un 10, porque sí se lo estoy mandando. Entonces sumaría 2 más el 10. Guarden la ejecución, ejecuten la aplicación y ahí tenemos 12. Bien, y ahora, profe, yo quisiera mandar a... Sí o sí tengo que poner primero aquí, antes de la B. Y no, puedes poner en el lugar que quieras. Miren, yo voy a poner la variable A, que va a valer 3, por ejemplo. Ahora, ya automáticamente si ponen de esta manera, declarando lo mismo que han declarado en la función, el mismo nombre del parámetro. Fíjense, B va a corresponder aquí. Y esta A ya va a leer que va a ir ubicado aquí. Entonces sería 10 más 3 son 13. O es más, prueben solamente con la variable A, parámetro A. Sería 3 más 1, 4. Ahí tenemos, 4. Perfecto. Bien. Ahora, probemos así. ¿Cuánto nos darían? Tendría que dar 13. Ahí está, perfecto. Entonces yo especificando el nombre del parámetro que fue creado, con el cual fue creado mi función, si acá diría x, acá tendría que poner x. ¿Sí? Miren que este a y b no tienen nada que ver con estas variables. Estas variables yo lo puedo llamar x y no son las mismas que estoy mandando aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ah, miren. Tiene que seguir dando lo mismo. 13. ¿Vieron? Si esto acá se llama x, acá tenés que poner x igual y el valor que querés mandar. De esa manera va a corresponder con ese parámetro opcional. Bien. O sea, el orden no le interesa porque vos estás diciendo, mira, aquí a la A le vamos a mandar tal cosa y al B otra cosa, aunque están cruzados si se dan cuenta. ¿Sí? Ya automáticamente la función está inteligente de leer a cuál corresponde cada valor. Bien, eso también tengan en cuenta. ¿Sí? Eso se trata de parámetros opcionales. Si ustedes no lo mandan, va a tomar el valor que tiene por defecto aquí. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo no mando la A, entonces solamente B vale 10 y el A ¿cuánto vale? 2, 12 sería. Corren la aplicación y ahí tenemos. Bien.
Algo más que tienen que saber en Python es que una función, profe, siempre va a devolver un solo valor. Una función puede devolver un valor o más de uno. ¿Cómo es eso? Mira, acá estás haciendo la suma, pero ¿qué tal si podemos hacer la resta también dentro de esta misma función? Hacer a menos b y que me devuelva también la resta. Para eso solo bastaría con devolver coma, la variable también resta. Entonces aquí cuando ustedes lo están llamando, ¿sí? Sea el resultado que dé, yo estoy guardando, me está devolviendo dos cosas, profe. Primero, uno me va a devolver la suma. Por ejemplo, 10. Imagínense acá me devuelve 5. Imagínense nomás. No es que va a dar 10 y 5. Entonces, yo al primer valor lo estaría guardando por ahora en resultado. ¿Sí? Vamos a probar esto, a ver. 10 y menos 8 me está dando. Pero eso está todo guardado en la variable resultado. Ese par de valores que me dio, este par, se está guardando en una sola variable. Profe, yo quiero guardarlo en variables diferentes, no en esa. Entonces podrías crearte una variable R1 y una R2 porque sabes que van a dar dos resultados. Entonces, en la primera va a guardar la suma y en la segunda el otro resultado. ¿Sí? Y entonces cuando vayan a imprimir, impriman R1 y también impriman R2. ¿Vieron? De esta manera se pueden dar cuenta que una función puede devolver, en este caso, más de un valor. Fíjense, ahí está R1 y R2. O pueden poner 3 y bueno, y sigue funcionando. Bien, esto es si en caso que necesiten que su función devuelva más de un valor.